¿Cuándo comenzó la Navidad? Bueno, como celebración cristiana, la primera que tenemos en la historia fue el 25 de diciembre del año 336 de esta era, bajo el emperador Constantino. Esa fecha, como les dije, es la primera vez que nosotros tenemos algo registrado oficial de la iglesia que se celebró el nacimiento de Jesús. Es muy probable que se tomó esa fecha para reemplazar una celebración pagana del solsticio invernal. ¿Ustedes saben lo que es eso? Winter Solstice, que por cierto es el 21 de diciembre este año. Es el día más corto del año. Y la gente que celebra el sol y tienen el sol como su Dios, saben que el sol después de ese día, según ellos, ¿verdad? El sol se cansa. ¿Nuestro Dios se cansa? El Dios de ellos, el sol se cansa y va reposando durante el invierno, por eso usted lo ve menos y menos. Y el 21 de diciembre este año va a ser el día más corto y al otro día empieza como un minuto por día, los días ponerse más y más largos. Así que los paganos romanos celebraban al sol con esa fecha y los cristianos, yo creo que queriendo borrar eso de su cultura, pusieron la fecha del nacimiento de Jesús ese día. Y por eso a algunas personas no les gusta celebrar el 25 de diciembre porque es una celebración técnicamente pagana. ¿Y cuándo empezó la idea de un arbolito de Navidad? Bueno, hay unas tradiciones bien antiguas también, que estos árboles que son verdes así como el pino o el abeto, which is fir tree, siempre, yo aprendí que el fir se llama abeto. ¿Ustedes sabían eso en español? No, así que por eso lo traduje al inglés, porque siempre han sido símbolos de esperanza, porque son símbolos de árboles son árboles que no pierden sus hojas verdes y duran durante todo el invierno así y son símbolos de que viene una celebración de la primavera y después del verano. Y también, ¿por qué nosotros ponemos estas cosas en nuestras puertas? ¿Cómo se llaman estas? Wreaths, es verdad en inglés. Coronas más o menos se llaman guirnaldas en español oficial de la Real Academia. También tuve que aprenderme esa palabra porque yo no tenía la menor idea. Porque si alguien me pregunta qué es eso, yo digo eso es un wreath. Que eso es español, ¿verdad? Wreath. Okay. Bueno, estas cosas se hacían porque cuando arreglaban el arbolito para meterlo dentro de la casa, las ramas que sobresalían las cortaban y las tejían juntas y hacían una corona, una guirnalda de esta y la ponían en la puerta. Y supuestamente también estas cosas alejaban las brujas y los malos espíritus. Y también por eso a alguna gente no le gusta los arbolitos ni los wreaths. ¿Y cuándo es que le pusimos velas o luces a los arbolitos? Bueno, la tradición, las leyendas dicen que Martín Lutero fue el primero en ponerle luces, velas, a un árbol de hojas verdes. Porque estaba caminando una noche hacia su casa y miró hacia arriba y vio entre las hojas de los pinos las estrellas brillando. Y conmovido por esa escena tan linda, entró en la casa y puso velas en su arbolito de Navidad. Y no sabemos cómo no quemó la casa, ¿verdad? Pero eso tiene las leyendas, que para que funcionen permitimos cosas que nosotros sabemos que no van a suceder. Y yo supongo que hay otras leyendas, historias, tradiciones sobre los regalos y otras cosas que hacemos en la Navidad. Lo del pernil yo no sé si es leyenda, pero sí me gusta la tradición, ¿verdad que sí? Igual que la semana pasada, que nos hicimos la pregunta, ¿será esto lo que celebramos? ¿Celebramos fechas tomadas de tradiciones paganas, arbolitos, luces, regalos y comida? Y dijimos que no, que la Navidad es una celebración que conmemora el nacimiento del Mesías. Y que dijimos que según lo que vimos en el libro de Daniel, es un mensaje de adoración, un mensaje de confesión y un mensaje de súplica por misericordia.
Y vimos esto en esa oración que hizo Daniel casi 600 años antes de Cristo. Y en su oración, Daniel reconoció la supremacía de Dios relativo a sí mismo. Eso se llama adorar. Adorar es reconocer que Dios está por encima de ti. ¿Cómo tú lo reconoces? Son medios y métodos, ¿verdad? Nosotros hoy hemos adorado a nuestro Dios cantándole, ofrendándole, celebrándolo, aplaudiéndolo. Pero la verdadera adoración es saber por qué lo estamos haciendo. Y es porque Dios es soberano y divino y nosotros no. Nosotros somos humanos. Daniel también confesó su pecado, porque eso es lo que el ser humano debe hacer y tiene que hacer cuando se enfrenta a Dios. Y yo les dije la semana pasada que cuando usted se pare al frente de su arbolito, y si no tiene uno en su casa, vaya al de nosotros allí. Y mire, admire lo lindo que ha sido puesto, lo bonito que es la decoración, pero recuerde que usted tiene que confesar sus pecados ante un Dios que es perfecto, un Dios que es justo. Y Daniel también suplicó por misericordia, porque se dio cuenta de su estado. Nosotros hoy día hemos suplicado por misericordia de parte de nuestro Dios para nuestra ciudad, para nuestro estado. El continente y la nación de Australia hoy día sufre. El pueblo judío en el mundo entero hoy día está sufriendo. Y suplicamos a Dios por misericordia. Y quizá usted me dice, pastor, estos temas de adoración, confesión, súplica, no son temas navideños. Y quizás queremos concentrarnos en los pastores que reciben un coro angelical. O en la escena del pesebre, linda, ¿verdad? A la cual nosotros le añadimos ciertas cosas que son bonitas, pero no estaban ahí. O quizás queremos los 3 reyes magos y le dejamos paja para los camellos debajo de la cama, ¿verdad? Los puertorriqueños hacen eso, para que nos traigan regalos. Pero entendamos, mis queridos, que Jesús se encarnó y nació en este mundo para morir en una cruz, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, porque estábamos en enemistad con Dios a causa de nuestro pecado. Y para que tuviésemos la oportunidad de recibir perdón y de misericordia si confesamos nuestros pecados. Y por eso la Navidad es un mensaje de adoración, confesión y súplica. Pero yo insistí con ustedes la semana pasada que este mensaje que Daniel recibió era un mensaje de Navidad, porque tiene una profecía explícita sobre el Mesías. Declarado la llegada del Mesías. Y como lo prometido es deuda, ¿verdad? Pues vamos a ver esta promesa con ustedes en el día de hoy. Así que vayan conmigo en el libro de Daniel, el capítulo 9, los versos 20 al 27. Y les anticipo que vamos a encontrar aquí un concepto de 70 semanas, algunas cosas que no vamos a entender bien, y cuando salgamos de aquí no las vamos a entender bien. No se preocupe, hay mensajes claros en este pasaje que nosotros sí vamos a entender en el día de hoy. Así que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, versos del 20 en adelante. Y la palabra del Señor dice así. Está hablando Daniel. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, serían como las 3 de la tarde. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo, diga todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras
para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe escogido. Después de eso habrá 62 semanas más. ¿Por cuántas vamos ya? 69. 7 más 62. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Y durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Esta es la palabra de Dios. Digan amén. Y este es un mensaje de Navidad. Recuerda las palabras del ángel. Daniel, he venido para que lo entiendas, ¿qué? Todo. Vamos a ver si nosotros entendemos en el día de hoy. Miren, esto sucede más o menos en el año 538 a 536, después como ustedes lo midan, antes de Cristo. Daniel lleva como 69 años ya desde que ha sido exiliado a Babilonia. Ya Babilonia es su ciudad, ¿verdad? Y esta área del mundo, la que hoy sería Irak, es su hogar. Pero él es judío. Y le inquieta que su pueblo esté en cautiverio, exiliado todavía. Y esa inquietud, como vimos la semana pasada, lo lleva a indagar ¿dónde? En las Escrituras. Y aprovecho un paréntesis aquí. Cuando usted necesite aclaración, cuando usted necesite información, cuando usted necesite revelación, ¿a dónde la vamos a buscar? En la palabra de Dios. Porque por ahí hay muchos que decretan y declaran y profetizan y hablan y dicen cosas que no están aquí. Y yo prefiero saber lo que Dios quiere que yo sepa y no lo que un ser humano cree que eso significa. Así que Daniel busca en las Escrituras, en el profeta Jeremías, donde le indican las palabras de Jeremías y especialmente una carta que Jeremías le escribió a los que iban a estar exiliados y les dijo, ustedes van a estar ahí 70 años. Y cuando Daniel lee eso, si ustedes recuerdan, eso lo motiva a él a orar. Y ya vimos que su oración fue una de confesión y de pedir perdón por su propio pecado y el pecado de su pueblo, el castigo del cual era la razón por la cual habían 70 años de exilio. Y mientras Daniel sigue orando, recibió una visita del ángel Gabriel. Y este le explicó el mensaje de respuesta que Daniel había pedido. Y hay dos lindas ideas en este mensaje que yo quiero que ustedes vean conmigo. La primera está en el verso 22. Léalo conmigo otra vez. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento ¿para qué? Para que entiendas todo con claridad. Mis queridos, Dios quiere que tú entiendas todo con claridad. Y la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa y entienda con claridad?
que no haya ninguna duda cuál es su mensaje. A Daniel se le va a dar un mensaje, vamos a verlo aquí brevemente juntos. El verso 24 comienza: 70 semanas han sido declaradas, decretadas sobre tu pueblo, Israel. Para entender bien qué es esto de 70 semanas, tenemos que entender que el término semanas para un judío en ese contexto no implica una semana de días, sino una semana de años. ¿Y por qué sabemos eso? Porque los judíos celebran semanas de años cuando hablan de su tierra. Dios les había dicho cuando ellos conquistaron o entraron en la tierra prometida, les dijo: el pueblo la tierra tiene que descansar cada 7 años. Debe quedar en barbecho, fallow, right? No siembren. Yo les voy a proveer alimento ese año, porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios te da una instrucción, tú puedes estar seguro que si la obedeces, Dios se encarga de cuidarte. Porque una persona pudiese haber dicho: pero yo no voy a sembrar ese año, ¿y qué vamos a comer? Dios le dijo: yo me voy a encargar de ustedes. Así que una semana para ellos era un concepto que ellos hubiesen entendido. Eran 7 años. Y Dios le había dicho: dejen que la tierra descanse el 7º año, que tenga su sábado, ¿verdad? Igual que ustedes descansan cada 7 días. Y yo diría, escuchen bien, que parece una coincidencia que el profeta Jeremías luego dice que la razón por la cual fueron 70 años de cautiverio, o 70 semanas, que equivale a ¿cuántos años? ¿Quién es matemático aquí? ¿Están perdidos o están conmigo? 490 años. Si usted mira en la historia de Israel, el tiempo de los reyes de Israel es aproximadamente ¿cuántos? ¿Cuál es la respuesta? 490 años. Y Jeremías le dijo al pueblo: ustedes van a estar cautivos 70 años, cada año representando una de esas semanas donde el pueblo ha sido desobediente. ¿Y qué fue lo que el pueblo hizo? No dejó descansar la tierra el 7º año porque no creían que Dios los iba a cuidar. Así que ese castigo de 70 años no es un capricho de Dios. Es un símbolo de algo que es importante para nosotros. Dios castiga el pecado y Dios es justo. Entonces, Daniel, volviendo a nuestra visión, que la palabra aquí es más una orden que se le da. La Reina Valera dice orden. Porque Daniel no vio esto en sueño, ¿verdad? Entonces Gabriel le declara que van a haber 70 semanas. Literalmente 490 años que habían sido decretados sobre Israel. Y si usted lee el versículo 24, usted va a notar que estas 70 semanas se dieron con 6 propósitos específicos. Si usted tiene su Biblia, vuelva conmigo al versículo 24. Dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. En la Reina Valera dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y yo puse esos 6 verbos ahí en amarillo para que ustedes vean los 6 propósitos que tienen estas 70 semanas. Y en la Reina Valera, que es un poquito más cerca a la gramática del original, estos verbos están en tiempo infinitivo. Están en infinitivo. ¿Ustedes lo ven ahí? Diga: sí, pastor, lo vemos. Usted tiene que leer la Biblia con sabiduría, ¿saben? La gramática a veces es bien importante, porque nos damos cuenta que 70 semanas han sido decretadas sobre Israel para que estas 6 cosas sucedan. Es bien importante que nosotros entendamos eso, porque si no, no sabemos qué es lo que Dios está hablando aquí de 70 semanas. ¿Están conmigo hasta ahora? Amén.
Entonces, recuerde lo que dijimos. Dios quiere que tú entiendas esto bien. Gabriel dice que van a haber 7 semanas, 49 años, desde la promulgación, desde que se haga el decreto de que Israel puede regresar, y luego 62 semanas más, que equivale a 434 años más o menos, hasta que llegue la llegada del príncipe elegido. En la Reina Valera dice el príncipe ungido. Y la palabra en hebreo es Mesías, que es nuestra palabra ¿qué? Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. Y es verdad que los reyes eran elegidos por Dios y ungidos también. Pero me gusta cómo la Reina Valera implica que la persona de quien estamos hablando aquí no era un rey, no era un rey cualquiera. Y es exacta esta profecía. Nosotros sabemos, escúcheme bien, que el decreto de los judíos, que los judíos podían regresar a su tierra, fue dado por Ciro, el emperador de los medos persas, justo el año en que Daniel recibe esta visión. El año 538, por ahí. Y un grupo de judíos regresó. Es más, Esdras, que era un escriba y un historiador, nos dice que 49,907 personas regresaron. Y hasta cuenta cuántos burros y cuántos animales volvieron, porque él era así. Así que sabemos que esto sucede no porque la Biblia lo dice, sino porque la historia de Babilonia, si usted va al Museo de la Biblia en Washington, yo le dije que fuera, ¿verdad que sí? Diga, sí, pastor. En vez de estar vagando por ahí haciendo otras cosas, vaya al Museo de la Biblia y vea cómo Dios se ha asegurado que nosotros tenemos su palabra desde que fue escrita hasta el día de hoy. Y ahí usted va a ver las tabletas y las piedras de los babilonios, donde ellos escribían su historia son cilindros así altos, en unas letras obviamente que yo no conozco, pero hay personas que saben lo que eso quiere decir. Y en esa historia dice que en el primer año del rey Darío, que también es Ciro, por cierto, él decretó que los israelitas podían volver a Israel. Pero estos primeros israelitas que regresaron no reconstruyeron la ciudad. Si usted recuerda el libro de Esdras, ellos reconstruyeron ¿qué? El templo. Y la ciudad se quedó en ruinas. ¿Y quién fue que vino a reconstruir la ciudad? Nehemías. ¿Y fue al otro día? 80 años pasaron desde que el pueblo regresó a Israel, reconstruyeron el templo, y es cuando Nehemías pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Y alguien le dice, la ciudad está destruida. Y Nehemías se compunge, ¿verdad? Y hace una oración que es casi idéntica a la oración de Daniel. Entonces, 80 años después, Nehemías regresa, como en el año 450 más o menos. Y Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén en 52 días. Pero la ciudad de Jerusalén le tomó mucho tiempo más. Y sabemos otra vez por la historia secular que Nehemías fue gobernador de Israel hasta el año 409 más o menos. ¿Están conmigo? Sabemos eso porque aparece en un pergamino, otra vez de los babilonios, nombrando el gobernador que estaba sustituyendo a Nehemías. Así que hagamos la matemática. 7 semanas, 49 años después del comienzo de la reconstrucción, nos trae al año 409, el año que Nehemías terminó de ser gobernador. Y 62 semanas después de eso, son 434 años, nos trae a los primeros 30 años de la era nuestra hoy día. Año 25, 26, depende cómo usted lo cuente. ¿Quién, mis hermanos, apareció en la tierra para ese tiempo? ¿Es una coincidencia? ¿O es que Dios le estaba diciendo a Nehemías, a Daniel,
hay un mensaje de Navidad aquí que yo quiero que tú escuches. Porque el príncipe elegido, el Mesías que ustedes esperan como nación, viene y te estoy dando, Daniel, las señales para que tú sepas. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Cantamos en el día de hoy. ¿Quién es? Es Jesús. Es Cristo el Mesías. Es Jesús quien es la contestación de toda oración del ser humano. Daniel pidió liberación para su pueblo. Dios lo llevó cientos de años hacia adelante hasta la llegada de aquel que iba a proveer esa liberación, pero no de un reino humano, no de un imperio como estaba Daniel en ese día, sino de la esclavitud del pecado. Y Dios quiere que tú lo entiendas eso con claridad. Los datos y los detalles quizás no son exactos y quizás nos confundan. Pero la persona que protagoniza este mensaje es claro como el sol. Es Jesucristo el Señor, Jesucristo el Mesías. Y Dios quiere que tú entiendas esto con claridad. Y la segunda cosa que yo veo está en el versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, le dice Gabriel a Daniel, ¿qué pasó, hermanos? Dios contestó tu oración. Y he venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta atención a mis palabras para que entiendas la visión. Y lo que yo quiero que tú sepas, mi hermano, en el día de hoy es que Dios contesta tus oraciones y cumple sus promesas. Si usted no dice amén, es porque Dios contesta tu oración y cumple sus promesas. Daniel no vio al Mesías, pero pudo estar tranquilo ese día de que como Dios había cumplido todas sus promesas con él hasta ese momento, Dios cumpliría todas sus promesas de ese día en adelante. Nosotros hoy día podemos tener confianza en un mundo sacudido por las cosas que vemos. Nosotros podemos tener confianza de que cuando tú oras, Dios te escucha, que Dios responde y que Dios cumple lo que te promete. Quizás no lo vas a ver inmediatamente. Quizás no vas a entender perfectamente el mensaje. Y nosotros pudiéramos pasarnos días dialogando y discutiendo. Y si usted quiere, invíteme, nos tomamos un cafecito y vemos todas las maneras diferentes que se interpreta esto de estas 70 semanas. Es tema de mucha discusión, de muchas interpretaciones de libros que se han escrito. Pudiéramos pasarnos días dialogando y discutiendo quiénes son los personajes que se describen en esta profecía. Eso también es tema de mucha discusión. Pero lo más importante, diga importante conmigo. Lo más importante es que este mensaje es una contestación a un hijo de Dios. Y eso nos alienta, nos da esperanza, nos motiva. Y es un mensaje que ahora vemos lo que Daniel no vio en sus días. Este príncipe elegido es Jesús. Y Jesús es el mensaje de la Navidad. Y el mensaje que Daniel recibió 600 años antes de Cristo fue un mensaje de la Navidad. Así que Dios no solo quiere que entendamos todo con claridad. Dios también responde a nuestras oraciones y cumple sus promesas. El Mesías elegido ya vino a esta tierra. Y esto es lo que estamos celebrando ahora. Cuando usted vea su arbolito, usted va a decir, Dios le dijo esto a Daniel. ¿Usted va a decir eso? Y cuando usted vea a Daniel allá en el cielo, tú le vas a decir, Daniel, tú no lo viste, pero yo sí. Ahora, pudiera parecer en este mensaje que Gabriel le da a Daniel, que al morir el Mesías, como leímos, ¿verdad? Muere la esperanza. Pero falta una semana. ¿Y qué de esa última semana?
Y Gabriel dice que este gobernante que menciona ahí hará un pacto con muchos, pero a mitad de ese periodo romperá ese pacto, hará cesar los sacrificios y ofrendas y cometerá horribles sacrilegios sobre el templo, esa idea de las alas del templo, sobre el templo. Y esto se parece mucho, y ahora les voy a preguntar, así que prepárese, se parece mucho a esa cuarta bestia del cual sale un pequeño cuerno. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerda, vaya y léalo. Porque usted cree que las cosas que Dios nos dice son una serie de coincidencias raras, escritas en un idioma que no es el nuestro hoy día. I got news for you. Yo tengo algo que decirte. Dios siempre se ha manifestado claramente. Y la manifestación magna de Dios es Jesucristo. Y si tú no entiendes ninguna de estas cosas de 70 semanas y tú le dices, les voy a dejar eso a los pastores. Recuerda que el príncipe elegido fue prometido y vino a esta tierra. Si no tuviésemos ninguna otra información sino la de Daniel, ese día nos quedaríamos un poquito confundidos, pero diga gracias, Señor, dígalo. Porque usted tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos esto. Aquí en la mía, la NBI, la Reina Valera, que me gusta. Laura se compró una Biblia para dejarla allí porque le gusta una Biblia específica y ella quiere una Biblia aquí en la iglesia. Tiene dos de la misma Biblia. Yo le dije, yo la voy a guardar para que nadie vaya y se la tome prestada. Aunque aquí hay muchas Biblias, allá en el closet de allá atrás, hermano, me duele decirlo, pero hay como 50 Biblias dejadas. Yo espero que es porque usted tiene muchas otras en su casa y ha dejado 2 o 3 aquí para que la usen los hermanos, ¿verdad que sí? Digan sí. Bueno, está bien. Pudiéramos decir que, bueno, Daniel se quedó confuso, pero ¿saben algo? En el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús habló de este mismo tema. Jesús habló de la destrucción del templo que iba a suceder. Pasando un día frente al templo, sus discípulos le dijeron, mira qué cosa más bella. El templo que Herodes había construido, malvado como era un bello templo, con muchos edificios, con una corte grandísima, una muralla enorme. De hoy solamente queda unos muros de lamentación. Y los discípulos esa semana, que fue la última de Jesús, salieron un día y uno de ellos, no sé cuál, le dijo, maestro, mira qué belleza. ¿Y qué dijo Jesús? Le aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Y todo esto va a ser derribado. Y los discípulos dijeron, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuándo será el fin? Lea el capítulo 24 de Mateo. Son 2 preguntas que se le hace a Jesús. ¿Cuándo va a suceder eso del templo? ¿Y cuándo va a ser el fin? Y Jesús les dice lo siguiente, vamos a leerlo. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de quien habló, ¿quién? ¿Quién? Jesús cita lo que nosotros acabamos de leer. Y le dice, cuando ustedes vean eso, de lo cual habló el profeta Daniel, y yo supongo que Jesús le guiñó el ojo y les dijo, ¿usted guiña el ojo cuando usted quiere que alguien? El que lee, que entienda. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Dios le habló al profeta Daniel. Y hoy yo te lo estoy citando. El que lea, que entienda. ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a Daniel? 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Los discípulos le hacen a Jesús 2
preguntas. ¿Cuándo va a suceder lo del templo? ¿Y cuándo va a ser el fin? Y Jesús va a responder a las dos preguntas. Y a veces se entrelaza el mensaje y se hace un poco confuso, pero sigan conmigo para que ustedes vean. ¿Están conmigo? Yo voy a hacer otro paréntesis aquí. Somos una iglesia de la Biblia, ¿verdad que sí? Cuando yo empecé los sermones del libro de Daniel, le dije a Laura, yo voy a predicar los primeros 6 capítulos. Porque los primeros 6 capítulos de Daniel son historias bien bonitas, ¿verdad que sí? Que si él no se comprometen a no comer nada, que una bestia por aquí, una estatua, una cosa, todo es cosas bonitas, historias. Y de pronto Daniel empieza a soñar y ver visiones y las cosas se confunden en el capítulo 7, 8, 9. Y uno pudiera decir, yo voy a predicar hasta el 6. Pero nosotros somos una iglesia de la Biblia, dígame. Nosotros predicamos la palabra de Dios tal como Dios nos la dio, un versículo después del otro. Y este tema tenemos que predicarlo. Pero yo me gozo cuando yo lo veo, porque yo digo, pero esto es el mensaje de la Navidad en el libro de Daniel. Jesús le dijo, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda, los que estén en la Judea huyan, el que esté en la azotea no baje, y el que esté en el campo no regrese a su casa a buscar su casa. En otras palabras, esto va a ser serio. No vuelvan. Y nosotros sabemos perfectamente bien que en el año 70, 30 años más o menos después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el emperador, un general del imperio romano llamado Tito. Destruyó la ciudad, la quemó y destruyó el templo y lo quemó. Y no quedó piedra sobre piedra. Quedó una muralla nada más al lado del monte, donde los judíos hasta el día de hoy van allí a hacer sus oraciones, a poner sus papelitos allí, pidiéndole a Dios que Dios restaure su nación. Qué terrible, dice Jesús, será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno. Necesitan la capa que tuvieron que dejar, ¿verdad que sí? O el día de reposo, para que no se confundan y tengan miedo de salir corriendo el día que se supone que ellos tienen que estar tranquilos. Cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del cual habló el profeta, ¿quién? Daniel. Y al citar Jesús al profeta, está uniendo esas dos preguntas de sus discípulos. ¿Cuándo va a suceder lo del templo? ¿Y cuándo será el qué? El fin. Y es la misma pregunta que tú y yo tenemos hoy día. Lo del templo ya lo sabemos, pero no quisiéramos saber cuándo será el fin. Y miren lo que Jesús les dice en versículos luego. Jesús le da una descripción de una tribulación horrible que va a venir como nunca se ha visto antes. Y él dice, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será que la venida del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y al sonido de la ¿qué? De la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos, a ti y a mí, de un extremo del otro del cielo. ¿Cuándo será el fin? Cuando eso suceda. Y la pregunta de los $64,000 es, ¿y cuándo es? Y Jesús sabía que le íbamos a preguntar hoy. Y Jesús dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni él mismo en su humanidad, sino solo ¿quién? El Padre. Así que me parece a mí, mis queridos, yo no sé usted, me parece a mí que esta última semana
no ha sucedido todavía. Porque Jesús no ha venido, ¿verdad que no? Y si vino, ¿qué pasó? Nos quedamos. Pero yo tengo confianza. Yo tengo confianza de que el día que suene esa trompeta, yo me voy. Bueno, yo no me voy, me van a arrebatar. Nos van a arrebatar, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y se van a cumplir esos 6 propósitos que están en el versículo 24. Vaya y léalos otra vez. El último de ellos dice: y se establecerá la justicia para siempre. ¿Qué es lo que estábamos pidiendo al principio de nuestro servicio hoy día? Señor, haz justicia con estas personas que hoy día lamentan la muerte de sus hijos. Y sabemos que no habrá justicia hasta ese glorioso día que venga nuestro Señor en las nubes y recoja y arrebate a su iglesia. Daniel recibió una profecía para 483 años de su pueblo hasta la llegada del Mesías, y Jesús completó la profecía dándonos los detalles de esta última semana. Los primeros 483 años nos trajeron hasta el Mesías, y esta última semana culmina con la segunda venida de ese mismo Mesías, Jesús, el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mis queridos, ese es el mensaje de la Navidad. Este es el mensaje de la Navidad. ¿Cuál? Que Jesús vino a esta tierra. Sí, que lo que celebramos, cantamos, pero hoy yo creo que en ese video lo vimos claramente. En esa linda escena de un pesebre hay un clavo, porque Jesús vino a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Y un día, diga un día conmigo, un día regresa y nos va a reunir de los 4 vientos del cielo, en las 4 direcciones, ¿verdad? Porque hay creyentes donde quiera. Y vamos a ser arrebatados. Jesús vino, murió y ascendió, y un día regresa. Y aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, nos iremos con Él. Ese es el mensaje de la Navidad. No un arbolito, no luces, no regalos. Jesús, Jesús, Jesús. Y por eso el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Porque Dios cumple sus promesas. Porque no importa cómo tú interpretes estas 70 semanas. Hay datos históricos que nos permiten poner el pie en algún sitio. Y sabemos que Jesús vino a esta tierra. Dios no quería que nos quedáramos condenados en nuestros pecados. Él ofrece libertad, Él ofrece perdón, Él ofrece reconciliación, ofrece una vida eterna a través de lo que hizo Jesús al venir aquí a la tierra. Se cumplen los 6 propósitos que están en el versículo 24. Vaya y léalo otra vez. Y nos preguntamos al principio, pastor, ¿cuándo comenzó la Navidad? Y hablamos de fechas, de tradiciones, de leyendas. Pero la Navidad, mis queridos, comenzó en la eternidad, cuando Dios se sentó y decidieron los 3 que este mundo necesitaba ser reconciliado. Y decidieron antes de la fundación de ese mundo que Jesús vendría, la segunda persona de la Trinidad. Jesús vendría a esta tierra a hacer el sacrificio que nosotros necesitábamos. La Navidad y la esperanza que nos trae comenzó en la eternidad. Hoy nosotros tenemos la historia de un nacimiento virginal, ¿verdad? Tenemos la historia de unos pastores que escucharon un anuncio
de magos que vinieron del oriente porque vieron una señal en los cielos que no entendían bien. Hoy también sabemos que ese que nació de una virgen era y es el príncipe elegido, aquel que Gabriel le profetizó a Daniel, el ungido de Dios, el Mesías, Jesús, quien nació para morir en una cruz por nuestros pecados. Y eso, mis queridos, es un glorioso mensaje de esperanza para el ser humano. Así que, como les dije la semana pasada, celebremos la Navidad con sus símbolos, con su arbolito, con las luces, la comida, el estar juntos. Los símbolos en sí no importan. A lo que apuntan, eso sí importa. Y a lo que apuntan es que la Navidad apunta hacia Jesús, el Salvador de la humanidad, el cumplimiento en carne viva de la misericordia que Dios le prometió a Daniel. Y como nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas, eso nos da a nosotros ¿qué? Esperanza. El mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Y cuando celebres con los símbolos y todas esas cosas, recuerda el verdadero mensaje de la Navidad. Jesús vino para darle misericordia, ofrecer misericordia a un mundo desesperadamente en necesidad. Ahora tú y yo, mis queridos, tenemos que celebrar la Navidad conociendo su verdadero significado, ¿verdad? Así que entre cada mordida, entre cada regalo, tome un momentito, atrévase este año a hacerlo. Entre cada regalo, ore con su familia y diga, vamos a darle gracias a Dios. Porque el mejor regalo nos los hizo Dios a nosotros. Pero ¿saben algo? No podemos guardar estas buenas nuevas detrás de las puertas de nuestras casas o este precioso regalo debajo de un arbolito. Este mensaje de esperanza es para compartir, para proclamarlo, para vivirlo todos los días, porque todos los días para nosotros es que Navidad. Todos los días celebramos a nuestro Dios manifestado claramente en la persona de Jesús. Todos los días le damos gracias a Dios por contestar nuestra súplica por misericordia. Tenemos un mensaje de celebración, ¿verdad? De esperanza en la celebración de la Navidad, ¿verdad que sí? Gózalo, compártelo, vívelo, regálalo, modélalo, predícalo. Dile a las personas a tu lado que la verdadera razón, que el verdadero mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, hay dos maneras que uno puede ver este pasaje. Preguntarnos por qué Dios lo hizo de esta manera. ¿Por qué no decirme en el año tal y cual? Exactamente. Pero quizás también, para el que lee y el que entienda, Jesús nos dijo exactamente lo que va a pasar. Y aunque no sepamos los detalles, sabemos las señales y más que nada entendemos la advertencia y la oferta que hemos recibido. Porque lo que Jesús nos dice es, todos han pecado, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando aún en esa condición, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos el regalo, tenemos la oferta. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Reconocer que Jesús es el Señor.
a la buena, porque un día toda rodilla se tendrá que doblar, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua va a tener que confesar que este Jesús es el Señor. Ahora, oh eterno Dios, te damos gracias por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el cual tú le dijiste a Daniel, Daniel, mira lo que se ha decretado sobre su pueblo. Y Jesús nos dijo, miren, atiendan, presten atención, entiendan bien. Gracias, Señor, porque aunque no sepamos el día ni la hora final, lo que sí sabemos es que cuando suene la trompeta, aquellos que son tus hijos, seremos recogidos de los 4 puntos de la tierra. Y entonces será el fin. Te damos gracias, Señor, por eso. La Navidad es un mensaje de esperanza. Y te ruego, Señor, que si aquí hay alguien en el día de hoy que necesita ese mensaje, que hoy día dice, yo necesito asegurar que cuando suene esa trompeta yo me vaya con Jesús. Señor, te ruego que esa esperanza hoy se convierta en algo real. Cuando esa persona decida confesarte como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Jesús, por un mensaje de esperanza que es la Navidad. Y oramos en el nombre de aquel que trajo físicamente ese mensaje a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.